Buen día, nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional de la materia, esta exposición es de la materia de teoría pedagógica. Los integrantes es Noelia Abigail Valenzuela, María Fernanda Suárez, Estefaní Guadalupe Soto, Yaret Guadalupe García, Carla Darina Castillo, Denise Fernanda García, Mayra Michelle Carrasco, Samuel Gajiela Montiel, Teresita Rodríguez y Ana Sofía Estrada. Y le vamos a presentar sobre el tema de tendencia norteamericana. Cultura. Cultura de armas y violencia en Estados Unidos. Es tristemente habitual encontrar en los medios de comunicación sucesos de violencia relacionados con la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos de América. No en vano, se estima que cada año 30.000 personas pierden la vida en suicidios, homicidios y accidentes con este tipo de armas. Una cifra que se multiplicará exponencialmente si tuviésemos en cuenta a las miles de personas que resultan heridas o no son intimidantes. Los orígenes del mito a la cultura de las armas. El uso y pertenencia de armas de fuego ya se convirtió en algo habitual desde la llegada de los primeros colonos ingleses, que solían agruparse en milicias para preservar el orden y protegerse de los ataques de los nativos americanos, una práctica con el tiempo a cabo instaurando una cultura de autodefensa aún latente en nuestros días. La raíz del debate, la segunda enmienda y la legislación existente. Básicamente existen dos interpretaciones principales y una tercera a caballo. Entre las dos, la primera de ellas sostiene de que la segunda enmienda buscaba proteger el derecho de los estados para mantener a las milicias ciudadanas, mientras que una segunda interpretación entiende que lo que se protege es el derecho del individuo a poseer armas independientemente del servicio prestado en las milicias. La tercera interpretación combina las anteriores asegurando que se protegían los derechos individuales de posesión de armas, los cuales estaban intrínsecamente ligados a la responsabilidad colectiva de las defensas de la seguridad común. ¿Quién está a favor y quién está en contra de las armas? El movimiento de los derechos de las armas, la NRA y temido de Gun Lobby. La relevancia de la Asociación Nacional del Rifle es tal que se la considera uno de los grupos de presión más influyentes del país y la pieza clave del famoso Gun Lobby. Su éxito y amplio apoyo social se basa en su gran organización a nivel local, estatal y federal, el compromiso de sus miembros y los incentivos que reciben y que dudan cabe en sus conexiones con el Congreso y la industria armamentística. De hecho, se considera que la NRA ha actuado de modeladora de políticas concernientes a las armas, ejerciendo todo su poder de presión tanto para bloquear propuestas de medidas restrictivas como para hacer que se promulguen leyes que suavicen aquellas ya vigentes y levantar restricciones. El movimiento por el control de armas también lo compone multitud de organizaciones a lo largo y ancho del país, estén dedicadas exclusivamente a abogar por el control de las armas o siendo este aspecto solo una parte de su cometido. Sin embargo, en comparación con sus opositores, han estado tradicionalmente muy por debajo en cuanto a recursos, poder, influencia y organización. Relaciones de poder. Como primer punto, las relaciones sociales. Su relación consiste en que las personas maduran dentro de marcos culturales, accede a la cultura haciéndose un ser social. El aprendizaje es un proceso social cuyo desarrollo contempla la inseparable relación del individuo con el entorno, haciendo una formación unitaria e integradora. Relaciones de poder. Se basa en las coincidencias de carácter estructural de las posiciones de mando y de sus respectivos intereses, sino también en la acción directa que todo lleva a cabo para coordinar sus actuaciones conjuntas, al igual que en la red de relaciones sociales que mantiene entre sí los miembros de cada uno de los sectores, tales como idénticos orígenes sociales, relaciones familiares y personales e intercambio de individuos de las posiciones de un sector a otro.
Un argumento interesante es la distinción entre clase económica y élite de poder. Por la propiedad o no de los medios de producción, por ejemplo, el directorio político o la alta jerarquía militar no son propietarios de las instituciones que dirigen. Se sostiene que ni siquiera se puede hablar de que los ricos o la clase capitalista como conjunto dominen o tomen todas las decisiones dentro de las corporaciones, sino que se apoyan en los gerentes y demás personas con puestos de dirección para tal cuestión. Uno de los cambios que se han venido operando es que las grandes compañías americanas, la mayoría de ellas transnacionales, se han convertido en estados dentro del estado, y su misma naturaleza habría transformado las características de la propiedad capitalista tradicional, que se convirtió así en riqueza corporativa. Las decisiones económicas y políticas más importantes son tomadas por los dirigentes de las principales corporaciones del país, las cuales persiguen intereses comunes, aunque habría que aclarar que esto no significa necesariamente que formen un grupo totalmente homogéneo, sino que también existen diferentes centros de poder por sectores. Disfemia o tartamudez, trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Disfasia, dislexia, afasia, disartría. Y la lista de trastornos continúa. La pregunta es de cómo surgen. Los problemas del lenguaje existen desde que los niños nacen y generalmente se mantienen a pesar de intervención y de terapia. Sin embargo, acudir al especialista ante las primeras señales es fundamental. En la etapa inicial no es fácil saber si esa dificultad será pasajera o permanente, pero es importante que tempranamente se haga una consulta, aunque a veces se tarde en diagnosticarse. Es muy común que un niño que tiene problemas de aprendizaje en la escuela tenga un padre o una madre que también los tuvo cuando era niño. En el contexto socioeconómico, la escasa exposición a la riqueza del vocabulario es otro de los problemas que destacan los especialistas sobre los trastornos del lenguaje. Los niños que menos expuestos están al vocabulario experimentan dificultades en el futuro. Los niños que nacen en sitios pobres oyen mucho menos palabras que aquellos con más posibilidades económicas. Entonces, cuando la persona va creciendo en su educación, esto se transforma en un problema de aprendizaje o discapacidad por la forma de exposición de las palabras. Educación. Los expertos advirtieron sobre la importancia del rol de los padres y maestros cuando una persona presenta alguna de estas dificultades, porque las dificultades del lenguaje pueden aparecer en distintos ámbitos. Una persona con problemas de lenguaje puede sufrir grandes frustraciones durante sus estudios, ya que es muy importante que los docentes en cualquier nivel, cuando vean un examen mal redactado o errores de ortografía o que el alumno se bloquea, que se pregunte si la persona tiene alguna dificultad que nunca se detectó, al igual que los padres estar al pendiente. Las tendencias educativas norteamericanas se definen como el conjunto de ideas que orientan en una misma dirección específica, referidas a las concepciones de educación y del currículum, como elemento mediador entre la teoría educativa y su práctica. Es uno de los menos igualitarios del mundo industrializado. La educación es de calidad, el gobierno federal no administra las escuelas, los distritos escolares incluyen escuelas primarias, nivel medio y superior, y la educación es obligatoria hasta los 16 años. También el nivel de educación que estos tienen es de escuela primaria, que es de 4 a 5 años. Primero es el jardín de niños de 4 a 5 años, después la escuela primaria, que es de 6 años a 10, que es el grado 1 al grado 5. Después es middle school, que es la secundaria, que empieza desde los 11 años a los 17, que es el grado 6 al grado 12. Después es high school, que se convoca a exámenes de ingreso a la universidad. Después es la universidad de 18 años a 21 años. Y el posgrado es desde los 22 años.
que hay programas de maestría de 1 a 2 años, programas de doctorado, facultades profesionales, ingeniería, leyes, medicina, etc. Y la escolaridad tiene que ver con las escuelas culturales que contienen valores, historias y prácticas políticas conflictivas, lo que hace posible investigar de qué manera las escuelas puedan ser analizadas como una expresión de la organización más amplia de la sociedad, siendo las escuelas agentes de reproducción cultural y social. Subjetividad. La dimensión subjetiva del aprendizaje escolar es el estudio de las configuraciones subjetivas que participan del aprendizaje, los sentidos objetivos que son generados en ese proceso y la participación de la subjetividad social, de las salas de aula y de otros aspectos sociales. En el aprendizaje escolar es importante porque abre nuevas opciones para el desarrollo de las representaciones sociales y sobre todo permite una integración entre lo individual y lo social. González 2000, lo cual no reduce la subjetividad a un ejemplo interno, sino a una dimensión compleja que involucra tanto lo psicológico como lo social en una relación dialéctica y cuya naturaleza es histórica y social. Por esa razón se propone de una manera de tránsito desde el pensamiento dialéctico hacia el pensamiento complejo. Para comenzar, Estados Unidos se deriva del nombre de Cristóbal Colón, pero ocasionalmente se llama de forma incorrecta Estados Unidos de Norteamérica. Esto es derivado de una confusión. Está ubicado en Norteamérica y comparte sus fronteras con Canadá al norte y México al sur. ¿Cuál es la cultura de los Estados Unidos? Es importante notar que Estados Unidos tiende a ser exportador de cultura y además absorbe otras tradiciones culturales con relativa facilidad. Entre ellas está el cine, la música, el baile, la arquitectura, licenciatura y gastronomía. En el lenguaje, disfemia o tartamudez. La disfemia o el tartamudeo es un trastorno del habla en el cual los sonidos, sílabas o palabras se repiten o duran más tiempo de lo normal y causa una falta de fluidez en el lenguaje. Trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Esta problemática dificulta a las personas que atienden y expresan el lenguaje. Por ejemplo, los niños que la padecen podrían hablar con un vocabulario limitado, utilizar oraciones simples y tendrían dificultades para entender a las demás personas. Disfasia, también conocida como un impedimento específico del lenguaje, en el trastorno que obstruye la capacidad del niño para desarrollar las habilidades del lenguaje, como errores graves de gramática, vocabulario casi nulo y dificultades fonológicas. Dilexia. Las personas con dilexia no solo tienen dificultades en la lectura, escritura y ortografía, sino también pueden tener problemas al habla. Quienes padecen se encuentran dificultades para procesar información verbal, realizan inversiones, rotaciones y palabras, frases o letras en palabras y la velocidad lectora lenta. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias.